autofloreciente, autofloración, pero no vamos a tener mucho tiempo para hablar de autofloración. Autofloración. Yo como cultivador, ¿cómo entiendo autofloreciente? La entiendo más como un concepto. Lo estaba explicando al principio cuando había menos gente, cuando estábamos 3 aquí. Como concepto. ¿Qué es el concepto de auto? El concepto de auto, quizá lo que todo el mundo espera es 2 meses, máximo 3, poca altura, independencia del fotoperiodo. Concepto. Este concepto para mí es muy válido para exterior. Para interior, si lo que buscamos es optimizar una cosecha, en mi opinión personal, también os lo digo. Si tú buscas optimizar una cosecha, esto va a 18 horas. Si no, una autofloreciente normal no rinde lo que debe rendir. Imposible. Imposible. No le des menos horas de luz porque entonces tienes palos con bolitas, no tienes nada más. Una autofloreciente en interior te requiere mucha luz y mucha comida, siempre. Una pregunta. Sí. ¿Hay que hacer cambios de horario? ¿Autofloración en interior no? Todo el tiempo 18. En autofloración es 18 horas siempre. Para tener una cosecha óptima, hay quien la hace a 16. Al tener muy metido en la autofloración, este carácter es el que realmente importa. La independencia del fotoperiodo. ¿La independencia del fotoperiodo qué es? Que da igual que lo pongas a las horas que tú quieras, que cuando la planta quiere va a florecer. Básicamente es eso. Tú no puedes... Hay veces que en el final del crecimiento puedes provocarlo, pero solo al final del crecimiento. Cuando la planta está creciendo, no hagas nada, no la pongas a 12, a 8 horas, que la planta va a seguir creciendo, aunque tú no quieras. Y si no es que la estás jodiendo, además, le estás jodiendo a la planta que no va a producir todo lo que tiene que producir. La teoría que son plantas 2-3 meses, ¿por qué? Son plantas que en teoría, cuando crecen salvajes, en su contexto original, que es el norte de Europa, estepas rusas, etc., los veranos, las horas de calidad de luz no son más de 2 meses. Por lo menos cuando empezaron a recogerse. Ahora con el cambio climático seguramente se estarán achicharrando todas. Pero en estado salvaje no tardan más de 2 meses, 3 meses en pasar un verano bueno hasta que empiezan las lluvias, la helada, etc. Este tipo de genética, esto ha provocado que la planta sea independiente, con lo cual está todo el año, puede producirse durante todo el año. En estado salvaje. En estado, vayámonos a nuestro caso. Autoflorecientes ahora mismo en el mercado. ¿Por qué pienso que son mejores para exterior que para interior? Esto en dinero es mucho dinero. 18 horas, aunque sean 2 o 3 meses, es mucho dinero. Si estamos hablando de que para producir medianamente algo digno, es decir, que a ti te compense no meter un esqueje de una planta normal, dejarlo crecer un poco y ponerlo a florecer, mínimo es lo mismo. 600 vatios. Mucho consumo de electricidad, ¿no? Claro. Estamos hablando de que tú cada cultivo que haces optimizas lo que te gastas con lo que produces. Bueno, pero independientemente de eso, del consumo de electricidad, ¿es algo que recomendarías? Un cultivo de autofloración en interior. En interior Sin tener en cuenta el consumo de electricidad, claro. no produce tanto. Ten en cuenta que por muchos 600 vatios que le pongas y por mucha comida que tú le des, la luz del sol es ilimitada en vatios. El tiesto el terreno donde pones una planta en exterior casi siempre es bastante más grande que lo que puedes meter en un interior. Porque estás hablando que en un armario de 1 metro puedes meter como mucho 30 y tantas plantas en maceteros de 3,5 litros. Te digo, 30 plantas de interior producen menos que 30 plantas normales. Con una planta normal tú puedes dejarlas crecer hasta aquí y cuando tú dices eso, le cambias el fotoperiodo a 12, te lo tomas por saco. Te sigue ocupando el mismo tiempo quizá de cultivo. En exterior no. En exterior, ¿qué ventajas tiene como concepto? Si volvemos a lo mismo. Como concepto que me gusta y por el cual nosotros producimos autoflorecientes en nuestro banco,
gente que tiene problemas a la hora de cultivar en exterior por ladrones, por policía, etc. Plantas en marzo, cosechas en junio. Plantas en junio, cosechas en agosto. Cosas así se pueden hacer con las plantas autoflorecientes. De todas maneras, volvemos a lo mismo. En exterior, al estar tan a gusto, sobre todo en nuestro clima, al estar tan a gusto como están, tardan más en romper a florecer y tardan más en cosecharse. Tienden a eso porque la planta crece más en volumen, produce más THC, está más agustico y dice, pues oye, aquí me quedo así hasta que yo diga que estoy aquí madura. En ese sentido, nuestra idea fue, aparte de producir autoflorecientes, pues así digamos, normales o de primera generación, que son las que hay ahora, lo que hemos utilizado es nuestras genéticas y aportarle como macho a hembras de autofloreciente. ¿Eso que ha producido? Se acabó esto, se acabó esto. Lo único que tenemos es esto. Híbridos autoflorecientes, puesto que tienen independencia al fotoperiodo, pero que pueden llegar a los 4 meses, sin problema. Ahora, ventaja, más altura. Lo que hablábamos de que todas estas plantas que hay ahora, por mucho que tú quieras esforzarte, no te van a pasar de los 40 centímetros, ¿sabes? Nuestras variedades que hemos conseguido, que crezcan hasta casi el metro, siempre. ¿Qué tienen? Pues que tienen el gustillo de que si les das mucha luz, les das mucha comida y les das unas temperaturas altas, romper en florecer a lo mejor tardan 2 meses y medio en romper a florecer. Cuando las autoflorecientes normales, por su carácter salvaje de autofloreciente, rompen al mes y medio como mucho. ¿Eso que conlleva? Poca producción, no llegan a compactar casi nunca los cogollos de autofloreciente. Entonces, es darle un poco la vuelta de tuerca, una vuelta de tuerca, ¿no? Vamos a dar una vuelta de tuerca y tenemos plantas independientes al fotoperiodo, muy importante. Es decir, yo las pruebas que he hecho con mis plantas las hemos sacado en marzo y en abril al exterior y las hemos cosechado en junio y en julio. ¿Eso qué significa? No conozco ninguna planta normal que con 16 horas de luz florezca, ni madure. Eso no existe. Eso es porque es independiente al fotoperiodo. Estas variedades que tienen responden mejor a los cambios. Es decir, puedes provocarle la floración con una oscuridad y volver a dejarla a 18 horas o a cantidad de luz que tú le quieras meter. Es independiente. Pero al final de crecimiento puedes forzar la floración con oscuridad, nunca con menos horas de luz. Con menos horas de luz es tontería porque es independiente. Es con oscuridad completa. Y con oscuridad completa, a los pocos días está floreciendo. La planta ya dice, venga, ya está bien, esto ya es lo mío, y son para florecer. Híbridos que producen mucho más, los que tenemos ahora en el banco. Híbridos que en exterior alucinas, es tan simple como eso. Es decir, plantas así de grandes de autoflorecientes. Todo cogollo, ¿sabes lo que te digo? Es un poco darle vuelta de hoja. ¿Y todas estas variedades las tenéis en autoflorecientes? Tenemos, es lo que iba a comentar, ¿no? Pues hemos utilizado las genéticas más importantes y las hemos hecho autoflorecientes. Con este método, que se llama el método de Moon, que consiste en método de Moon, sí. Larguito de explicar, pero básicamente es eso, es a un gen autofloreciente meterle un gen como receptora de unos genes normales o feminizados normales, ¿no? Eso es lo que te digo, produce este tipo de características de autofloración. Que hay gente que, pues como todo el mundo, como gustos colores, hay gente que le dicen esto no son plantas autoflorecientes, estos son plantas que se pueden cosechar en cualquier momento, para eso pongo una índica. La libertad es lo más bonito que hay en esta vida. Pero como concepto, una índica nunca la vas a cosechar en junio, jamás, eso te lo aseguro. Y nuestras variedades sí. Nuestras variedades plantándolas aguantan mucho mejor. La ventaja de verter el polen sobre el autofloreciente es ese. Coge las características que tú has querido de esa planta revertida. Más fuerza para todo lo que son plagas, más fuerza para todo lo que son, etcétera, ¿no? Es lo que te da
una variedad de un híbrido autofloreciente mucho más potente, mucho más productivo, mucho más potente en cuanto a cantidad de THC y psicoactividad. Entonces, pero hay que tenerlo. O sea, ahora mismo yo reconozco que es como un concepto lo que están vendiendo los bancos de semillas. Nosotros nos adaptamos a lo que está en el mercado. Pero considero que hay que seguir haciéndolo. Pero ya me parece una vuelta de tuerca demasiado grande, habiendo plantas, por ejemplo, indicas más o menos puras, alcanas puras, que tienen los mismos parámetros de floración y de romper. Y lo que estamos hablando de optimizar. Si yo quiero optimizar mi cultivo, autofloración quizás ir para atrás. Para mí. Porque producción, cantidad, sabor, etcétera, todo eso está mermado por la mitad, pero es simplemente por el mismo hecho vital de la planta. O sea, es lógica. Si tú tienes un mes de crecimiento y luego tienes otro mes de compactación y floración, señores, ahí no hay tiempo. No hay tiempo material para que una planta sea planta. Lo demás es un bonsai. Pero una planta lo va a requerir. Una planta, cuando pasa a floración, tú cuando pasas una planta normal de 18 horas a 12, la planta se tira 3 semanas creciendo por ese vigor que le da la floración. O sea, tú aunque la pongas a 12 horas, tú no creas que la planta empieza a florecer y se queda así, ¿no? La planta empieza a hacer así y empieza a florecer. Y eso es algo que tú provocas por un híbrido, por el vigor de la semilla, por el vigor de la planta natural. Esto sigue siendo una planta salvaje. Una planta salvaje. Es como coger ortigas y cruzarlo con marihuana. Puede salir algo bueno o puede que no. Pero es un poco el concepto que nos están vendiendo. Yo os lo digo también que es mi opinión, ¿eh? Sigo diciéndolo, que es mi opinión, que sigo diciendo que hay variedades buenísimas en el mercado de autofloración, hay variedades muy competitivas, hay variedades que cada vez están mejorando tanto producción, cantidad, altura, todo lo que estoy hablando. Quizá ahora estamos viviendo la aparición de una nueva generación de autoflorecientes porque el mercado lo está pidiendo, no lo olvidemos, no es porque los cultivadores lo necesitan, es más bien porque el mercado lo pide. Entonces, hay que pensarlo mucho, ¿no? Por probar, hay que probarlo todo. Y hay veces que hay gente que está encantadísima igualmente, hay gente que está con las autoflorecientes que no planta otra cosa. Y al igual que hay otra gente que no quiere ni verlas en pintura, que piensa que es un engañabobo y que están engañando a todo el mundo para que compre un producto que no vale para nada. Y como gustos, colores. Y para este mundo más. Y ya vamos a ir acabando. Si queréis hacer alguna preguntita más, alguna cosilla más que... Os digo que es mi primera charla, ¿eh? No he organizado un poco la charla, no he organizado... Por si no se ha notado, ¿eh? Pero os quiero dar muchísimas las gracias por haber venido. Os remito a nuestra página web de Canavia para, si queréis poneros en contacto conmigo para cualquier tipo de duda, ya no solo a nivel de semillas, ya no solo a nivel de variedades, sino a cualquier nivel técnico, puesto que a mí ahora mismo me pilla todo muy fresco, estoy todavía en el departamento técnico de la empresa, etcétera. Y a mí lo que me interesa es que la gente cultive. A mí me da igual que cultives Canavia o que cultives Greenhouse, me da exactamente igual. A mí lo que me importa es que la gente cultive. Y que cuanta más gente cultive, va a ser mejor para todos. Va a ser mejor para la normalización que yo creo que tenemos que conseguir. Y los primeros pasos son estos, ¿no? Lo que os digo, ¿no? Reunirnos. Y la próxima vez reunirnos mejor en círculo, para que nos veamos las caras, para que podamos comentar. Porque anónimos, ¿no? Somos todos anónimos, no nos conocemos casi ninguno entre nosotros, ¿no? Pues a lo mejor lo que le pasa a ella le viene bien a él y viceversa. Y es mejor que empecemos a hablar. Que somos fumetas y que estamos orgullosos de serlo. Y que somos cultivadores y que estamos orgullosos de serlo. Y que ninguna planta, por mucho que te la presten, por mucho que la compres, te va a saber mejor que la que tú cultivas. Aunque te salga fatal, aunque te hayas pasado en fertilizante y te estés rajando, esa hierba te va a saber millón de veces mejor que cualquier otra. Desde ese momento te va a saber mejor que cualquier otra. Y eso es lo que tenemos, que por lo menos que todo el mundo lo entienda así. Que es una planta, que no mata a nadie, que no hace daño y que además puede ser una tabla de salvación para nosotros, ¿sabes? En cuanto que no somos criminales ni debemos de sentirnos así.